Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán. Yo soy Rolly. Y hoy estamos aquí para un nuevo episodio de Lean Comics y estamos con el culpable de todo este revolú. Y ustedes lo conocen, es mi hermano Rolly, que está aquí. Ay, ya. Es parte del canal, todos ustedes los que entran a los live streams de los jueves lo han visto muchas veces. Pero esta vez estamos en Lean Comics porque queremos hablar, ¿verdad? Hemos estado haciendo una serie de videos, de podcast de Lean Comics con diferentes personas hablando sobre 5 historias que debes leer, que todo fan de cómics debe leer. Así que nos vamos con eso en Lean Comics. Alright, so Rolly, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Estás ready para tirar tu... Vamos a irnos en el memory lane ahí de toda esa época. Yo no estoy tan current como tú, ¿verdad? Yo sé que tú lo sigues current. Yo leo algunas historias todavía, pero no estoy full en los cómics. Pero cuando estuve bien duro. Sí. Antes de tirar las recomendaciones, vamos a primero hablar un poquito. Porque siempre me es curioso, obviamente yo sé tu historia porque tú eres mi hermano. Claro. Pero la gente que nos está viendo no lo sabe. Siempre me está bien curioso ver cómo la gente llega al mundo de los cómics y el efecto que eso tiene en sus vidas. Cuéntanos, ¿por qué rayos tú llegaste un día a casa con un cómic? ¿Qué pasó? Bueno, obviamente el ser fan de los superhéroes viene de Superman. Superman es mi personaje favorito, ¿verdad? Eso no es secreto, lo he dicho muchas veces en el canal y es algo que he conocido. Y Superman The Movie, Superman 2, estas películas, ¿verdad? Que yo tenía pues, 4 o 5 años cuando la primera y las otras pues las pude ver en el cine. Tuvo un impacto bien brutal en mí. Y obviamente después pues los super amigos, los muñequitos del 66 que los vimos después pues los daban en televisión. Todo eso ya los superhéroes eran parte era fan de ellos desde bien pequeño. Claro. Y sí, había tenido contacto con cómics, pero casual, de que pues un cómic ahí de los que vendían en español, pues me leí uno que otro cuando más chamaquito, de los pequeñitos que venían creo que en México era que los traducían y los traían a Puerto Rico. Y de eso sí tuve contacto con algunos, pero no fue como que ahora tengo que leer cómics todo el tiempo, sino que fue algo bien casual. Ya cuando estando en la high, con un amigo, ¿verdad? Un amigo muy cercano, compañero de la escuela, pues que se crió en Nueva York, pues él sí tuvo un acceso más a los cómics americanos, ¿verdad? Los cómics normales. Y él era bien fanático de Marvel y también conocía de DC y empezamos a hablar de eso y me fascinó verle que, mira, esto todavía puedo tener nuevas historias y aventuras nuevas que yo pues no sabía que existían, pero no tenía el acceso a verlas. Y dije, pues, ¿sabes qué? Voy a comprarme un cómic y en una farmacia en el área de Arecibo donde nos criamos, pues vi un cómic DC en inglés, americano, eso fue en el 88 por ahí, 87, 88. Ajá. Y de Superman, tenía una portada bien rara de Superman y una cara de Jimmy Olsen como en piedra, así, como si se había convertido en una esfinge o algo así. Y lo compré. Y no sé si ese mismo día también compré un Justice League Europe que tenía una portada de Superman. Todo fue por Superman, obviamente, porque esa es mi entrada a este mundo. Yo conocía los héroes básicos, pero no sabía todo el mundo vasto que había, el universo de DC ni el de Marvel mucho menos. Por ahí fue que empezamos y una vez tú lees el primero, eso como que te juguea porque quieres ver qué pasa y por qué llegó ahí. No solo sigues para adelante, también buscas para atrás y esa es otra cosa de lo que te captura del hobby, ¿no? Eso fue ¿en qué? ¿En Moscoso o algo así fue que lo compraste? Yo creo que yo lo compré, si no fue en Keita, que es una de las farmacias que había en el área de Arecibo. Yo estoy casi seguro que fue en Keita. Ok. Que estaba cerca del cine, estábamos por el área del cine, entramos ahí, mira, pan. Y así fue que llegó el primer cómic. Pues yo siempre recuerdo, fíjate, cuando mencionaste el de Jimmy Olsen de la cara de piedra, ese no es el que yo recuerdo siempre como el primero. Y yo creo que sí, que llegaron juntos. Yo creo que los compré los dos al mismo día, estoy casi seguro que sí. Pero el de Justice League Europe número 9 o 8 creo que es, que sale Superman con la careta operando a Power Girl. Es una portada brutal de... ¿Eso es quién? Bart Sears. Eso es Bart Sears. Eso sí que lo tengo en mi mente. Bien claro, lo recuerdo bien claro. Pero los dos, yo estoy casi 100% seguro que se compraron el mismo día porque eran los dos que habían. Y habían otros, pero pues Superman, pues me llevé esos dos. Right. Y si vas a comprar uno y tienes chavo para comprar dos, pues vas a comprar dos. Exacto. Y de ahí para adelante, ¿cómo era? Porque ahora es bien fácil, más o menos, ¿verdad? Conseguir cómics.
hay tiendas de cómics. En aquel momento no era así. No había break. Y menos en Arecibo, que es donde nosotros somos. Tenías que ir a la farmacia. Las farmacias era básicamente donde quiera que vendieran revistas. Todas las semanas las revistas se cambiaban y venían algunos títulos. No conseguías todos los títulos tampoco. Y no era garantizado que ibas a tener el que va después del último que compraste tampoco, porque no había break. A lo mejor esta farmacia no llegó, entonces te ibas a otra y nos pasábamos en esa porque no había una tienda de cómics como tal en nuestra área que pudiéramos ir a tener un pull list como ahora se hace, tú sabes, eso no existía. Llegó luego, sí llegó, pero se tardó unos años. Pero ven acá, ¿tú estabas que como en el 10? Yo estaba en el 11. En el 11. Entonces, ¿ya para ese tiempo existía Serrano en Arecibo? Sí, Serrano existía y tenía cómics, pero como no, y sí compré muchos ahí también. Porque pero era igual. No sepan, Serrano era un pasillo que había en el pueblo de Arecibo entre dos edificios, era, ¿verdad? Entre dos edificios, un pasillo, te diría que no tenía más de 4 pies de ancho, 5 como mucho. Largo. Y ese era el negocio bien largo, correcto. Con revistas por todos lados y era oscuro y apestaba a papel viejo. Exactamente. Pero, estaban las selecciones de Reader Digest, todas las revistas de locales de farándula, las vanidades, los periódicos. Exacto. Todo lo que fuera revista, publicaciones así, lo que hemos visto que en Estados Unidos era la casetita esa donde la gente compraba los cómics en el newsstand, pues ese era el newsstand de Arecibo. Exacto. Y el mismo pueblo de Arecibo en el centro del pueblo. Pero el que ve algo así hoy día piensa, eso es un punto de drogas o algo, esa gente está a comprar heroína o algo así. Más o menos. Con 2 abaniquitos, uno en cada esquina, de esos abanicos de metal que venían antes, y ese olor a encejado y papel viejo. Yeah. Y tú veías algunos ya amarillentos ahí en el mismo rack. Y así, todos así de todo. Y así todos doblados porque la gente lo hacía. Del tiempo que llevaban ahí sin que nadie los comprara. Eso es así. Y muchas veces íbamos ahí, pero Serrano tenía lo mismo que la farmacia, él recibía igual. Exacto. Le entregaban a la misma gente, porque aquí en Puerto Rico había no sé si existe aún, que se llamaba la Agencia de Publicaciones, que ellos todas las semanas llegaban con una cosa así de larga, amajada con una soga, y entre ahí estaba la Bea, la Guía, todas las revistas, y al final estaban los cómics, la Vanidades, la que fuera. Y ellos todos los miércoles cambiaban, se llevaban las viejas y ponían las nuevas, y nosotros aprendimos el schedule de esa gente cuando empezamos en el hobby, y los seguíamos. Y hoy vienen a esta farmacia y acá, y a veces teníamos que ir a varias porque no sé por qué, no todos recibían lo mismo. O a veces alguien compró el que tú querías y tenés que ir. O llegó antes que yo, exacto, y lo que traían eran 1 o 2 copias y no había nadie que te lo reservara. Era bien difícil poderlo conseguir. Pero era parte del fun también el buscarlos y estar pendiente de dónde va a llegar para que tú lo pudieras conseguir, y eso era parte también de lo que lo hacía divertido. Sí, de hecho, eso es todavía es lo más fun. El comic book hunting, para mí eso es lo más fun. Definitivamente. Entonces, después de eso, para ir en el journey de cómo cambió el hobby y la industria, básicamente, en Puerto Rico por lo menos, porque en Estados Unidos ya habían tiendas de cómics para esa época, pero aquí llegaron más tarde. Después encontramos un lugar en el pueblo también, que era Mato. Correcto. Era una tienda que vendía collectibles, pero no cómics. Exacto, este señor que fue principal de escuela, de hecho, y trabajó en las escuelas, fue maestro y etc. Okay. Tenía este shop en el mismo pueblo también, que vendía monedas, sellos, todas estas cosas de coleccionistas, y tenía algunos cómics viejos, porque sí tenía back issues, pero no estaba en el business de vender cómics, ¿sabes? Right. Pero por alguien, yo creo que fue por George también, porque George, su papá, mi amigo que estoy hablando de él hace rato, mi amigo George, que es mi hermano, un saludo a George si ve el video, pues él me dice, mira, aquí hay un señor que tiene cómics viejos, vamos a chequear, porque ya yo me había metido en ese y él sabía. Y él viendo que había interés, dice, pues voy a ver si yo puedo traer cómics, y empezó entonces con el Previews o con Diamond, ¿verdad?, a comprar. Pero él tenía newsstand. Sí, él tenía newsstand, pero no tenía direct market todavía. Pero cuando vio que teníamos interés y que un par de muchachos llegamos allí, porque en ese momento hubo un resurgimiento del hobby en Puerto Rico y en todos lados, ¿no? Fue en los finales de los 80, principios de los 90. Él dijo, espérate, déjame averiguar cómo yo pongo esto aquí. Y él fue el primero que nosotros teníamos un pull list, que él me guardaba todos los Superman, todo lo que yo coleccionara en ese momento. Y íbamos toda la semana. No sabíamos lo que era un pull list, pero... Exacto. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú vas a...? Pues yo quiero que me guardes esto. Y él me lo guardaba. Y yo iba todas las semanas y tenía mi bolsita allí, pan, y compraba mis cómics. La bolsita empezó de 3 y llegó a ser después como de 30.
que era una cosa que comprábamos todo, ¿sabes? Ya. Llegamos a un punto, y no sé si me estoy adelantando, pero llegamos a un punto en que tú quieres todo. Porque Sí. todo, y la compañía DC y Marvel te hacen estos crossovers y te hacen estas cosas para que tú tengas que leer lo del otro título y quieres saber qué pasó allá y te ponen las notitas, verifícate en este cómic para que sepas de lo que estamos hablando. Exacto. Entonces tú tienes que, ya, necesito ese. Y te conviertes en, ¿sabes? Llega un punto en que es un dineral. Caímos en la euforia de los 90, que todo el mundo habla, todo el mundo que sabe cómics sabe que los 90 fue una época explosiva en los cómics, fue cuando la industria los números más grandes los alcanzó y también eventualmente pues fue un crash porque era insostenible y las compañías pues sacaban 20 títulos nuevos, número unos a cada rato de cualquier personaje más mierda tenía un cómic. Para mantener la especulación que había con lo que podía ganar, pero ese no fue nuestro caso. Nosotros estuvimos en esa época, pero nosotros entramos por fans, porque queríamos leer las historias, nos gustaban los superhéroes y queríamos saber. Y claro, una vez ya empezó todo ese revolú, pues tú quieres ser un completionist y quieres todos los número uno y quieres todas las variantes y quieres y entonces sacan un cómic de, qué sé yo, de Rey, número uno. Y una mierda de personaje, lo quiero. Con foil and boast, y tú lo quieres. Y los hologramas y los prismas y Chromium. Entonces, la cosa es que por lo menos en nuestro caso, cuando comprabas ese número uno, como muchos los speculators compraban ese ya. Yo quería seguir, ya leí el primero, quiero ver qué pasa. Voy a leer todo. Entonces añadías otro título mensual a tu lista. Entonces estás comprando, llegamos a comprar, yo diría que más de 40 títulos al mes, si no me equivoco. Ya, una cosa fuera de liga. Lo más brutal es que, y es algo que yo estuve hablando con Edwin en el episodio anterior de Land Comics, se está repitiendo la historia a 30 años después. Más o menos, tememos que esté pasando lo mismo, porque el mercado especulativo otra vez está trepado. Las compañías están sacando otra vez múltiples, ahora son variantes, múltiples portadas variantes, o un número uno relaunch a cada rato. Y está pasando, ¿sabes? Los que lo vivimos, lo tenemos en mente. Esto se está repitiendo. Hay que ver qué va a pasar. Pero ese no es el tema de hoy. Exacto, sí. No, y ese sé que lo hablaron en el video que hiciste con Edwin y fue muy interesante. Yo recuerdo, porque también con tú y que teníamos ya nuestro pull list con Matos allí en la tienda, y me acuerdo que íbamos toda la semana. Yo me acuerdo que tú trabajabas en el pueblo y no podías ir posiblemente a la tienda. Te mandaba a la escuela a pie, caminaba como 40 minutos a pie para llegar a la tienda de los cómics, a comprar los cómics, y después me iba a tu trabajo, esperar que tú salieras para irnos para casa. Exactamente. Así lo siento. Entonces, me acuerdo que allí en Matos por un tiempo no era Direct Market realmente, era Newsstand, y me acuerdo que una vez que fuimos a Plaza Las Américas, nosotros somos de Recibo, ir a Plaza Las Américas era de 1000 en 100. Era un viajecito, había que darle. Y había un kiosco que se llamaba Comics, ¿correcto? Correcto. Y era en el medio del pasillo, en la parte de allá, por donde estaba González Padín antes, allá al final, en el primer piso, estaba ese kiosquito que se llamaba Comics y se dedicaba a cómics. Y cuando fuimos... Y eran Direct Market, correcto. Cuando fuimos por sabíamos que existía y no habíamos ido. Cuando fuimos por primera vez, empezamos a buscar y espérate, este Adventure es 4 issues más adelante del último que yo tengo. Estoy atrás 4 meses. ¿Cómo va a ser? Y así era. Explícale a la gente que no sepa qué es el Newsstand y qué es el Direct Market. Ok. Newsstand es el que tú vas a la tienda, a la farmacia o a donde sea que te vendan revistas, y esa es la que llega a través de ese direct, no Direct Market, sino Newsstand Market, que la distribución del Newsstand es así. El Direct Market compra directamente a través de Diamond, que era quien estaba en ese tiempo, que es un distribuidor exclusivo para tiendas de cómics, y compran directamente del publisher y llega con más rápido. Sí, por eso es que tú ves que en los cómics de hoy día, de hace mucho tiempo para acá, ¿verdad? Pero en aquel momento nosotros nos sorprendimos porque cuando tú comprabas un cómic tenía la fecha del mes que tú lo comprabas. Porque ese es el Newsstand Month. Porque el sistema original era todo Newsstand. Se había diseñado para estar adelantado para los artistas, pero para la gente no. Si decía junio, te llegó en junio. Exacto. Pero ahora no es así. Al ser directo a las tiendas de cómics y brincaba toda la distribución, ellos estaban adelantados porque obviamente tienen que hacer los cómics con tiempo de adaptación. Entonces, cuando tú ibas a la tienda de cómics, tenías un cómic con una fecha de 3 meses en el futuro. Y entonces, eso a nosotros como que nos chocó bien cabrón. Pero este es el de octubre, ya lo tengo. y estamos en julio. No puedo leerlo, lo compré porque me llevé todo. Me acuerdo que me llevé todo lo que yo compro, pero adelantado. Pero no los pude tocar hasta que llegaron los que faltaban por Newsstand.
Yeah. Y no es hasta cuando Matos entonces empieza a vender direct market que entonces nos ponemos al día y estuvimos con Matos un tiempo. Después nos mudamos a un muchacho que puso en Plaza del Norte un pasillito ahí, ¿te acuerdas también? Por Walmart, ¿verdad? Sí, al lado de Walmart. Allí también compramos un tiempo, no teníamos nuestro publicity y en otras tiendas que compramos también. Sí, hasta Quebradilla llegamos a ir a comprar. Hasta Quebradilla, sí. Un par de sitios. Porque hubo un boom, después de eso hubo varios sitios. Sí, no, un par de gente trató de agarrar el piece of the pie. Pero yo me imagino que si hay alguien viéndonos que sea agresivo de la época, tiene que recordar, ¿verdad? Y le gustan los cómics, tiene que recordar había su crowd, de verdad que era un grupo, no era inmenso, pero había un grupito bastante y nos conocíamos y hablábamos de eso, nos metíamos a la tienda y estábamos todo el día hablando de la historia tal o whatever. Yeah. Era parte de ¿verdad? De ser parte de ese grupo, no había internet, mi gente. Exacto. Era en persona, tenías que ir a hablar con la gente. Había cable TV por lo menos, pero... Cable TV había, pero no había internet. Entonces, otro aspecto del hobby, que ahora es un given, ¿verdad? Ahora hay tiendas que te venden los cómics, que no pasa aquí en Puerto Rico, pero hay tiendas que te venden los cómics en su bolsita con su backing board, todo chévere. Eso, o sea, existía, pero nosotros no lo conocíamos tampoco. No. Nosotros guardábamos los cómics en stacks. Exactamente. Uno encima del otro hasta que después si se te llenaba ese lado de la gaveta, los ponías al lado hasta que sacaste la ropa y llenaste la gaveta completa de cómics y después dices, espérate, ahora necesito una caja. Y entonces comprabas una caja y los ponías así, no los ponías border ni back todavía. Después sí lo aprendimos y lo hicimos, pero al principio no. No sabíamos nada, no sabíamos nada del hobby, sabíamos que quería leer qué le pasa a Superman el mes que viene. Y no te preocupabas porque no se doblaran las esquinas, que no tuvieras voy a leer que se joda. Al principio de que empezamos no estábamos en esa. Yo jamás iba a pensar que yo iba a vender un cómic ni nada de eso, yo quería leerlo. Exacto. Claro, después que tú tienes mucho, dices, qué cool, tengo todo este run completo, lo monté completa la historia, o me faltaba uno y lo encontré y me tengo aquí, como cuando tú coleccionas tarjetas de pelotero, que también tuvimos nuestra época de eso. Yo tuve mi fiebre de coleccionar peloteros y quería tenerlas todas. Yeah. O los libros de estampillas que también tuvimos de niños. Era un sense, es el mismo sense de coleccionar, pero con un bonus, que te lees una historia que te entretiene, que es como ver una película todos los días, un episodio. Este es el episodio de esta semana. Exacto. Y las tarjetas tú las puedes mirar, qué cool la tengo, la metiste allí y se acabó. Es la satisfacción de tenerle el ROM o la colección de tarjetas. Pero el cómic te da. Completaste la colección y you're done, la completa. Exacto. Ahora voy para otra, pero esta ya está. En los cómics los cómics nunca se acaba. Eso nunca se acaba. Al contrario, te ponen otro título del mismo que tú estás comprando para que tengas que comprar otro. Yeah. Y así es como es la dinámica. Pero es algo bien adictivo y súper divertido, de verdad. Sí, de verdad que sí. Y obviamente yo siempre digo, es prácticamente insostenible durante la vida de uno, ¿verdad? Nosotros llevamos sobre 30 años leyendo cómics. ¿Eso es así? Pero no ha sido corrido porque es que es imposible. No hay forma. La vida pasa, ¿verdad? Como dicen por ahí, la vida pasa y pues ya tú no eres adolescente, ya te graduaste, ya tienes tu trabajo, te casas, vienen los hijos, viene la casa, vienen otras cosas y las prioridades pues tienen que reorganizarse y hay momentos en que yo he tenido que detenerme. Después pasan unos años y digo, vuelvo, empiezo y estoy otro tiempo más, vuelvo y me detengo y así uno está. Y siempre nos ha pasado, obviamente no somos gemelos, no tenemos la misma edad, o quizás, como estamos en diferentes tiempos en nuestras vidas, nos ha pasado que cuando tú estás coleccionando, yo no estoy coleccionando. Exacto, nos intercalamos. Si yo no lo tengo, a lo mejor lo tienes tú porque tú lo compraste y yo no, etcétera. Así podemos tener todos los cómics que tenemos. Que tenemos de esa forma es que tenemos la colección que tenemos, porque la colección es de los dos, hay cómics de los dos. Y la tenemos acá, decidimos moverla para mi casa, yo la tengo aquí, está bien... Aquí al ladito mío, cogiendo aire acondicionado. Ahí está en el espacio, allá más espacio que lo que yo tenía acá. Y entonces, por eso es que cuando tú presentes tus 5 historias que vas a recomendar, yo las tengo aquí. Exacto, están allá. Así que vamos a eso. Vamos a hablar. Vamos allá. Hablamos de la historia. De estas 5 historias de cómics, o de esos 5 cómics que tú entiendes que todo el mundo debe leer. No estamos hablando de los clásicos más clásicos, sino de las historias que tú dices, esta historia, ¿tú quieres saber de cómics? ¿Te gustaría una historia buena? Léete esto. Eso es lo Exacto. Sí, ese es el disclaimer que también quiero hacer, porque sería fácil decir Long Halloween, Watchmen, Dark Knight Returns. Esas son historias brutales, las leí, me encantan y considero que son de los top de todas las listas y estoy de acuerdo con eso, pero no queremos hacer esto aquí. Lo que quiero traer es algo que quizás ustedes nunca han visto o nunca han escuchado y que para mí son historias que son buenas, pero además tienen un significado especial porque en algunos casos dan
momentos importantes en mi vida como coleccionista, como fan de los cómics, que me abrieron las puertas a un mundo que yo no conocía quizás en ese momento y pues tienen un significado especial en ese sentido. Right. So, vamos a empezar, no sé cómo tú las pusiste. 5 para abajo. Yo te di, en el mismo orden que te las di, ¿tú las pusiste? Sí, los números que me diste. Ok, pues vamos a empezar, yo no me acuerdo cómo te las di, deja buscarlo aquí. Con el 5. Ok, vamos a buscar. No están en orden de preferencia, simplemente yo les di, son 5. Ah, ok. Yo pensé que la había puesto en orden de... No. Está en no particular order, really. So vamos a empezar con Emerald Twilight, que creo que fue la que te di número 5. Eso es así. Ok. Emerald Twilight, míralo aquí. Emerald Twilight, para el que no sepa, es una historia bien importante. Mucha gente la odia, ¿verdad? Porque hay gente que detestó lo que hicieron. Yo en el momento no la odié, fíjate. Quizás después, after the fact, sí no me gustó, pues por el respeto a Hal, ¿verdad? Y etcétera. Pero la realidad es que Hal no estaba vendiendo su título y había que hacer algo. So, es una historia muy importante en la que Hal Jordan, después de los eventos de la historia de toda la muerte y el regreso de Superman, que hay un elemento bien importante que tiene que ver con el mundo de Hal Jordan y de Green Lantern, pues él tiene básicamente un nervous breakdown. Él no puede aceptar la pérdida tan grande que tiene, ya que Coast City, la ciudad donde él opera y esa es su metrópolis, pues desaparece, explota, muere todo el mundo, es una catástrofe. Y él, con su poder de su anillo, trata de revivir la ciudad o recrearla con su poder. Y eso está prohibido bajo los canon, ¿verdad? De los Guardians. Y los Guardians pues le prohíben que tú puedes usar el anillo para tu propio beneficio. Él tenía que aceptar, ¿verdad? Lo que pasó y seguir para adelante. Y él pues se revela, he snaps, se le cae el tornillo. Y simplemente destruye a todo lo que existía de los Green Lanterns, todos los mitos, la batería central, todos los Guardians menos uno, todos los compañeros Green Lantern que por años habíamos leído que nos gustaba mucho ese universo y todavía. Así que tiene una trascendencia bien importante, aunque eso después pues, otras historias lo reversaron, ¿verdad? Porque eso es clásico en los cómics, no todo dura para siempre. Pero en el momento que ocurrió fue bien impactante porque, ¿sabes? Eso era un chunk bien grande del DCU. Bien brutal. Desaparece. Y nos traen un Green Lantern nuevo que sale de esa historia, que para mí tuvo una relevancia en mis años de comic book reader, que fue Kyle Rayner, que le dio una frescura distinta al personaje y a los mitos de Green Lantern y funcionó. Puso el título otra vez a vender, tuvo impacto en el universo de DC en general. Él fue el miembro de Justice League cuando Justice League volvió a ser Justice League en los cómics. Él fue el único Green Lantern por más de 10 años, yo creo. Por año. Sí, más de 10 años fácil. Así que... ¿Cuándo fue Rebirth? 2000, bajito, 2005, por ahí, como mucho. Sí, en los 2000 algo. Estamos hablando de casi como 15 años o más. Así mismo es. So, imagínate la relevancia y la importancia que tuvo esa historia. El impacto. Y ya que obviamente me voy a meter la cuchara porque todas estas historias también las conozco. Tú sabes que Green Lantern es mi cómic favorito, mi personaje favorito. Este universo es mi universo favorito, ¿sabes? Esta esquinita del DC Universe. Y a mí me causó preocupación. Y yo fui uno de los que dije, puñeta, esta historia, maldita sea, porque me quedé sin el core, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el elemento del Green Lantern core completo, correcto, no solo de Hal solo. Y pues fue shocking, pero sí, después que conocí a Kyle, me encantó el personaje y lo vimos por años. Y fíjate, no solo, y habíamos venido ya de haber perdido a Guy, porque ya Guy no era Green Lantern. Y eso fue también una cosita que a mí no me gustó en el momento. A mí eso me encantó. No, yo hubiese querido que Guy hubiese seguido, pero nada, vino el Guy con el Yellow Lantern y eso estuvo cool, está bien, pero ya habíamos perdido como que algo de ese mundo de Green Lantern. Yeah. John no era tan famoso como es hoy en aquel momento. Él fue bien impactante al principio en los 70, pero cuando nosotros entramos, John estaba renegado completamente. Sí, renegado. Bueno, lo habían hecho hasta un Darkstar y no estaba ni en el core. Sí. Después de Mosaic, que nunca lo compramos porque no me llamó la atención. Cuando esto no estaba en el core. Exacto, él era un Darkstar, exacto. So, John no tenía, ahora John es muy importante después pero en ese momento para nada. Era Guy y Hal.
Porque los muñequitos de Justice League lo pusieron a él bien puesto en el mapa. Exacto, ese fue el que trajo de nuevo a John a ser relevante. Anyway, la historia tuvo un impacto brutal, tuvo buenas ventas, reinició el cómic de Green Lantern realmente, no como otros relaunches, sino este fue un boot completo. Vamos a empezar con un nuevo tipo que no sabe nada, que es un artista, que tiene entonces sus constructs van a ser más brutales porque el tipo dibuja y tiene estas ideas más, y entonces se veía eso en cosas Kyle me cautivó y a mí me encantó el personaje y todos esos primeros años de Kyle como Green Lantern fueron muy buenos. So, esa es mi historia número 5. Fíjate, una pena también porque a Kyle le ha pasado como le ha pasado a Wally West, como le ha pasado a Tim Drake y todos estos personajes noventosos que eran nuestros y ya no tienen eran tier, ¿cómo se dice? El tier A de los sí, eran de los de arriba, eran los héroes que más vendían. Y entonces, pero ellos eran reemplazos y entonces cuando la nostalgia siempre gana y traen a los originales, se quedaron como que, ¿qué hacemos con esta gente ahora? All right. So, número 5, Emerald Twilight, de cómo Hal Jordan destruye el Green Lantern Corps. By the way, la historia de cómo arreglan todo esto es espectacular también, así que la pueden leer, que es Rebirth. Ok, número 4. Número 4, obviamente, esta historia tuvo un impacto no solo en mí, que soy un super fan de Superman, sino en el mundo de los cómics, y es la enorme saga de la muerte, el funeral y el regreso de Superman, que es spawns un montón de issues. Eso fue más de un año de cómics, ¿verdad? Así que esa saga tuvo un súper impacto. Yo recuerdo el día que salió Superman 75. Como si fuera ayer. Yo trabajaba en una tienda de ropa y me puse mi pin de RIP con la S y todo, y estuvimos con el luto, ¿verdad? Porque lo brutal que eso decía, aunque en el fondo sabíamos que lo iban a traer para atrás, siempre chequeas al final del cómic el next issue. Ajá. En el next issue va a pasar algo, ¿sabes? Te ponen un resumen y tú siempre estás pendiente. Y Superman era un cómic que salía semanal, aunque eran 4 títulos, como cada uno salía un día, una semana del mes, pues todas las semanas tú tenías un nuevo Superman. Y cuando pasa ese cómic, no hay nada, y no pasó nada por un mes y pico, porque no empezó el funeral. Como 2 meses después de algo así, no pasó nada. Y decía, diablo, de verdad van a eliminar a Superman, esto se va a liquidar aquí. Oye, y había la duda realmente, porque no decía, no puede ser, pero no había nada que te confirmara porque no había internet, lo que había era Wizard Magazine y tampoco era como que tú lo podías ver al instante. No se liqueaba una foto por ahí de nada. Exacto, era bien diferente. Sí, era otro mundo. Y pues tuvo un impacto en que, wow, la incertidumbre cuando sale la historia del funeral, que vemos que sí, no volvió rápido. Y eso fue una historia que duró como unos, no sé, 10 issues, algo así. Sí, casi un año. Y tú estás viendo todo lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando no está Superman? ¿Cómo el mundo reacciona? ¿Cómo el mundo continúa? Que es algo que se quiso atender en la versión de Zack Snyder de Justice League. Tiene sus bases en eso, pero el cómic ya lo había hecho hace muchos años. Claro. Y luego el regreso, y cómo el regreso no es el regreso, porque vienen entonces ese fue el regreso, pero viene el Reign of the Superman, los 4 Supermanes, Superboy, todo eso fue una historia magna, gigantesca, que nos cautivó por año y pico. Y podemos discutir cuán buena o mala sea en términos de si la historia está a un nivel de un Watchmen o algo así, pero aunque la historia tenga sus holcitos y sus cosas, sí fue importante, sí fue trascendental y sí me gustó y me cautivó por todo ese tiempo y tiene su lugar en la historia definitivamente. Hicieron las películas animadas y quedaron muy bien. Fue un hype cabrón. Oh, sí, definitivamente. Esta época, esto estuvo brutal. Cuando salieron esos 4 issues con los 4 S, con el die cut. Exacto. Que todo el mundo lo tiene. Por eso no valen ni 10 chavos, pero... No valen nada porque todo el mundo los tiene, pero todo el mundo lo compró. Porque también la historia cautivó y queríamos saber qué iba a pasar y quién era quién, cuál era, y resultó siendo lo que resultó siendo, ya quizás todo el mundo sabe la historia. Pero no se puede descartar que tiene un impacto y es uno de las historias que todo el mundo debe leer. Es su historia. Sí. Es comic book history y sí, todo el mundo la debe leer. Estoy de acuerdo. Desde la muerte, Doomsday, Funeral for a Friend y el regreso completo. Porque no solamente el return, es una historia brutal con todo lo que pasa y ver cómo Superman, que no es lo que tú esperabas, porque de momento hay 4 Supermanes y nadie se esperaba que fuera así, ninguno de los 4 resulta que era él, bla, bla, bla. Nos introduce también
a John Henry Irons, que es Steel, que lo estamos viendo ahora mismo en la serie de CW. Lois. So, repercusiones también. Sí, Superboy siendo un clon, salió de ahí. Exacto, Superboy, que es un clon con él, ¿sabes? Son estamos viendo en Titans. Al día de hoy tienen repercusiones. Es así. So, definitivamente, a pesar de que es tan conocida y los cómics no valen 2 chavos porque se vendieron tanto y hicieron tantas copias, la historia debe leerla todo el que ¿verdad? Que le guste leer cómics, no debe perderse esa historia. All right. Número 4, la muerte y el regreso de Superman. Eso es así. Número 3. Número 3. También, oye, somos noventosos, no hay break. Para mí es una miniserie que me introduce un personaje que me gustó desde chiquito y siempre me identifico con él desde la serie de Burt Ward, cuando Burt Ward era Robin en la serie de Batman y Robin, que es viejísima, pero nosotros la vimos en los 70 y 80. Yo nunca me vi como Batman, yo me veía más como Robin en mi caso, porque me identificaba más con el personaje y tuve su figura en varias ocasiones a través de ese niño. En Super Amigos también salía, los Superpowers, etc. Y cuando yo entro a los cómics, me entero de toda esta historia de los Robin y que no era el mismo original y toda esta cosa que uno no sabe por qué está fuera de eso. Sí. Y cuando reintroducen el tercer Robin, Tim Drake, que es el Robin de los 90, ¿verdad? Y tuvo una primera miniserie que no la llegamos a comprar porque fue un poquito antes de empezar nosotros. La compramos after the fact. La compramos después, pero no en el momento que salió, correcto. Y vemos que Robin tiene un cómic de él, aunque son miniseries, él tiene un cómic que es él solo y él protagoniza toda la historia. Pues sale esta miniserie que es Robin 2 de Joker's Wild, que salía también con hologramas en la portada, también tenía fueron las primeras variantes que yo recuerdo. Tengo uno que conseguí con el holograma. Exacto. Este fue el primer holograma que yo vi en una portada ever. Sí, yo creo que fue el primer cómic que tenía un special cover que yo recuerde. No sé si me equivoco, Fernando, tú me dirás. No sé si es el primero ever, pero de que nosotros... Que nosotros hayamos visto, sí. Esta historia es una historia de Robin, Batman no está, y tiene que lidiar con The Joker. Y está brutal, la historia es buena. Fue dibujado por Tom Lyle, que me enteré que murió hace poco. Descanse, sí. Un año. Que era... Me encantaba su arte para ese tiempo. Creo que lo escribió Chuck Dixon, ¿verdad? Si no me equivoco. Esto lo escribió Chuck Dixon, correcto. Chuck Dixon. Y de verdad que me cautivó la historia, me gustó y Tim Drake me encantó. El mejor Robin, punto. El mejor Robin. Después de eso, Tim tuvo otra miniserie adicional que es de Huntress, algo de Huntress. Era Cry of the Huntress. Algo así. Que tenían portadas que se movían y la capa la Exacto, o sea, sí. Eso fue una mierda. En el bolso más se movían las poleras, un gimmick brutal ahí. Y eran un material, esos cómics no se conservan bien porque eran flojos. Ya ahí estábamos full 90s mode. Sí, exacto. Por ahí para abajo. Y obviamente, pues después tuvo su serie regular, que fue dibujado por Tom Grummett. Y Dixon escribió y también después Mark Waid escribió también algunas issues, creo, si no me equivoco. So, Robin, otro personaje que no era el Robin original, era el Robin de esa época con su suit nuevo, más brutal, más serio, más oscuro, menos silly como el Holy whatever, you know. Era un Robin que tú podías confiar en él, un tipo que le metía mano, peleaba brutal, y también el personaje me encantó, y esa historia fue la que me hizo ser fan de Tim Drake, que como dijiste ahorita, ahora mismo están como desaforados lo que él es él igual, y bendito, se han quedado sin nada. Oye, y Tim Drake es el primer Robin que pelea y le gana solo al Guasón. Eso es así. Joker. Eso no había pasado nunca. Y entonces cuando nosotros llegamos a este mundo, que como tú dices, ya Batman estaba solo, nosotros nunca vimos un cómic de Jason Todd, no sabíamos, o sea, nos enteramos por leer que había pasado y que había muerto. Y entonces después compramos el trade de Death in the Family, y enteramos cómo fue la muerte. Pero el Robin que nosotros vivimos cuando salía era Tim Drake. Y sabes que esto quedó bien clever porque esta miniserie salió. La excusa fue que Batman estaba en Brasil en una historia que se llamaba The Idiot Root. ¿Te acuerdas? The Idiot Root, que la tenemos también. Detective. Y entonces, mientras este cómic estaba saliendo, también estaba en Batman y Detective Comics. Era entre los dos esa historia. La historia de Batman, ¿por qué no está en Ciudad Gótica? Exacto. Y yo creo que hay cosas que hay momentos en que como que llaman o algo así. Sí, ¿sabes? sí. Hace referencia. Y eso te hace entonces ver que está en el mismo mundo y esa es la magia de los cómics realmente. Eso es lo brutal. De verdad, Tim Drake,
Para mí fue excelente. El primer Robin en tener su propio título ongoing y duró años. Y duró años en buena posición de venta. Se vendía súper bien, fue bien popular. Y ¿verdad? Es una pena que no sea tan popular ya. Ya. Y ha tenido varios cambios recientemente, ¿verdad? Eso es otro tema para otro día, pero... Sí, pero también ya lo habían eso de Red Robin y le cambiaron el suit. Es que cuando trajeron a Damian, lo desplazaron y a mí eso nunca me gustó. Por eso no me gusta Damian. Sorry, pero no me gusta. All right, número... ¿Qué vamos? 3. Ahora vamos para la número 2. Sí, porque son 5 nada más y está difícil hacer 5 nada más, créeme, mi gente. Esto es un cómic que no es un cómic, pero tiene un valor bien importante para mí porque, como pueden ver, hemos hablado más de DC casi todo, pero también me gusta Marvel y sí comparábamos Marvel y me encantaba Punisher y me encantaba Darkhawk, que es un título noventoso también que me gustaba mucho. Y obviamente Spider-Man. Nunca fuimos muy fans de Avengers, pero sí yo compré algunos Thor, Capitán América, Iron Man, también comprábamos eso y X-Men. Pero Spider-Man era para mí, después de DC, Spider-Man. Y Spider-Man obviamente es el que me lleva a abrir los gates del mundo de Marvel. Pero este cómic yo lo veo, tiene una portada bien brutal con un Spider-Man bien chévere, pero cuando lo miro no es un cómic. Ese se llama Spider-Man Saga. Este cómic realmente lo que hace es que en 4 diferentes issues del cómic, te cuenta la historia completa de Spider-Man desde el 62 que empezó, el 63 que empezó el cómic. 62 fue, ¿verdad? Sí, 62. Del 62 hasta hoy. Pero en resumen, te pone... Hasta el 91 fue esto. Eso fue en el 91. Te pone paneles de los cómics clásicos y te cuenta la narrativa de qué fue lo que fue pasando en la historia. Pasó esto, se murió tal, él le pasó tal cosa. ¿Sabes? Lo más importante, un resumen de toda la historia de Spider-Man. Y para mí fue fascinante porque no la conocía, porque yo lo que conocía de Spider-Man eran los muñequitos. Y aunque los muñequitos salía Electro y salía Green Goblin y todo, tú no sabías realmente la historia real del cómic. Exacto. Y ese cómic me dio la oportunidad de una sentada en 4 issues, leerme 30 años de historia. Así era el cómic. No es un cómic como tal, es como prosa, ¿verdad? Exacto. Es un resumen, pero en formato cómic. Y de verdad para mí fue vital en conocer la historia real. Y cuando de ahí seguí comparando a Spider-Man, pues ya tenías tu background completo de saber todo lo que ha pasado. Todas las referencias las vas a entender. Exacto. Y todas las cosas que no sabías las vas a saber. Para mí también tiene un valor importantísimo. También es un cómic bien importante que todo cómic fan o fan de Spider-Man, ¿verdad? Debe leer. Porque si no vas a poder leer todos los cómics desde el 1 hasta hoy, ahí tienes un resumen de todo lo más importante y trascendental de la historia de Spider-Man desde su Inception hasta los 90. Exacto, aquí están los primeros 30 años, exacto. porque van 30 años de esto también. Exacto, claro, yo sé, pero hasta ahí cuando lo leímos, era todo lo que había para atrás. Hoy día estamos a 30 años de esto, loco, que fue cuando, ¿verdad? Pero para mí tuvo un valor bien importante y creo que también es una forma concisa en que puedes, de una sentada, porque no es muy largo, digerirte toda esa historia. Y este cómic, para mí también es bien importante y tengo varias copias de él. Esta es la original de los 90 que compramos, está toda jodida. Debe estar baratado. Sí, está baratado, porque le dimos duro. Pero tengo un par de copias más, pasa que están en otra caja. Y eso no vale mucho, porque no es un cómic, pero, no vale nada. Es bueno para tenerlo, para leerlo. Pero lo que yo digo es que fue tan informativo que tú conoces todos los orígenes de todos los villanos, toda la historia de los romances de Peter, que si Betty Brant, que si Mary Jane, que si Gwen Stacy, todo. Y imagínate si fue útil. Cuando salió el Clone Saga de Spider-Man en los 90, nosotros sabíamos quién era el clon, sabíamos la historia, sabíamos. Y no habíamos leído el cómic porque no estábamos para esa época, eso fue en los 70. Claro, pero sabíamos. Y el que no estaba perdido. Y nosotros, el clon volvió, qué cool. Exacto. Es un palo, de verdad. Sí, de verdad yo creo que es un must read. All right. Definitivamente. Número 1. Número 1. Es más para mí, quizás que para el mundo, el comic book reading world. Pero para mí esta historia fue empezando yo coleccionar, y obviamente, como saben, Superman fue mi gateway. Y fue la primera historia de Superman que era DC World completo. O sea, se envolvió todo el DC Universe en esta historia que se llama Panic in the Sky, que es una historia que Brainiac, ¿verdad? Viene a atacar la Tierra, a poder hacer el mundo, ¿sabes? Como todos los villanos que quieren World Domination. Y en esta historia,
todo el who's who del DC Universe tiene su papel. Yeah. Y claro, tú conocías los básicos, pero hay muchos héroes ahí que nosotros nunca habíamos visto en ese momento. Los Metal Men. Que si Phantom Stranger, que si The Question, que si toda esa gente. Liberty. Agent Liberty. El mismo Booster Gold. Sí. Blue Beetle no lo conocíamos tampoco así. Guy tiene también un papel importante. O sea, nos abrió el mundo. Esa historia me abrió a mí al DC Universe. Mira ahí está. Deathstroke, Guardian. Guardian, sí. Porque un poquito antes de eso había pasado lo de War of the Gods, ¿verdad? Que también es una historia importante, pero nosotros nos perdimos por poco. Sí, cogimos Armageddon, ese sí, pero War of the Gods Armageddon lo cogimos empezando, ya había empezado y como que no pudimos. Ajá. Pero esta historia era dentro ya del cómic que ya seguíamos, pudimos verla de principio a fin con todos los crossovers que tuvo, o sea, de los diferentes títulos de Superman, porque fue contenida en los títulos de Superman. Correcto. No pasó a otros, pero participó todo el mundo. La historia está cool. Y ver cómo todos los héroes se unen para poder vencer a Brainiac, pues estuvo cool. Y para mí, lo que el significado y la importancia que tuvo para mí es que me abrió las puertas al DC Universe. Y ahí entonces, espérate, pues vamos a comprar Justice League, pues vamos a comprar Justice League Europe, pues vamos a comprar, ¿sabes? Sí, esas dos portadas súper clásicas que me encantan, de uno de mis artistas favoritos, que los vamos a hablar ya mismo. Y definitivamente ese también, pues para mí, no necesariamente es el número uno, porque no te lo dije en orden de importancia, pero tiene una importancia para mí brutal por eso. Yo creo que esta fue la primera vez también que vimos un BoomTube, si no estoy equivocado. Estoy casi seguro que también. Que aquí, ¿sabes? Reúne de todas las De hecho, sale Orion y sale toda esta gente, ¿verdad? También. Sí, esto es... Sale todo el DC Universe. No la he leído hace tiempo, voy a tener que darle una releída. Está en trade, está coleccionada. Sí, está en trade. Alright, pues entonces, esas son... Yo quería hacer dos menciones honoríficas que no te las puse en el top 5, pero que no las quiero incluir porque también son cómics que para mí todo fan debe leer. Es Superman for All Seasons, de Jeff Loeb y Tim Sale, los famosos creadores de LeBron Halloween y otras historias son de la creme de los cómics. Son un dúo dinámico. Exactamente. Esta historia es fantástica. Es una historia del origen de Superman desde un punto de vista de él creciendo. Tú ves todos sus roots en Smallville. Cada libro es una estación del año y tú vas viendo cómo el personaje va creciendo. Tiene que ver con Lex Luthor. Es un origin story, pero bien nostálgico, visto desde un cristal. No sé ni cómo explicarlo, pero es una historia fantástica que todo fan de Superman y de una buena leída, de un buen cómic debe leer. Es como homey, como que heartwarming. Exacto, heartwarming. Es como que sí. Y Superman, entonces el estilo de Tim Sale, ¿sabes? Anyway. Él hace como que Superman bien grande, no sé. Sí, bien grandote, pero también childish a la misma vez. Y tú ves cómo él va perdiendo esa inocencia a través de las cosas que le van pasando. So, de verdad que fantástica historia. Se las recomiendo 100%. Ese lo tengo por ahí, que me lo filmó Tim Sale el año pasado en New York Comic Con. Oh, sí. Pero no lo encontré, te tiré la imagen digital. Ok, pues esa es una. La otra es una historia de Mark Waid, que no me acuerdo si fue quien los dibujó, mano. Barry Kitson. Lo dibujó Barry Kitson. Mira, la pegué. Sí, Barry Kitson y Mark Waid. Se llama Justice League Year One. Y es un retelling de el Year One de Justice League. Nunca habíamos tenido uno así. No creo que hemos tenido uno desde eso, si no me equivoco. Pero es un retelling del Justice League After Crisis. Sí, claro. Obviamente no costaron ni nada de eso, pero... No es con Wonder Woman y Superman. Exacto. Es el equipo que se supone que es el original de Crisis para acá, que incluía Black Canary, Aquaman, no estaba Superman, ni Batman, ni Wonder Woman, punto. Ese era el core JLA, Year One, tremenda historia. En sí es una historia que está súper buena y buen arte. Mark Waid es un tremendo escritor, así que también es otra historia si te gusta Justice League, que debes leer. Ya no tiene consecuencias en el día de hoy, ¿verdad? Con los cambios en todo lo que pasa en los cómics, que cambian la continuidad cada rato. Pero como quiera, como tenida, como esta historia, son 12 issues. 12 issues excelentes que deben leer, de verdad. Muy buena historia. Y el último. Ajá. Es la liga que, porque, ¿verdad? Para el que no sepa, ellos cambiaron, después de Crisis on Infinite Earths,
DC cambió la historia del DC Universe y entonces los cómics originales pues no eran canon ya. Exacto. Y bajo ese universo que se creó después de Crisis, el Justice League lo empezaron Aquaman, Black Canary, Martian Hunter, Flash y Green Lantern. Exacto. Ese fue la liga original. Y este fue un retelling de esa historia, ¿verdad? Varios años después de Crisis. Muy bueno. Espectacular. Excelente, de verdad. Y para finalizar, la última honorable mention es obviamente Nightfall. Nightfall fue también importante. Según la muerte de Superman fue importante. Toda la historia del Breaking of the Bat. Ben le rompe la espalda a Batman. Batman queda, ¿verdad?, en una silla de ruedas. Tiene que pasarle el mantel a Azrael, ¿verdad? A Paul Valley. Y se convierte en este Batman violento y casi robótico porque parece un Power Ranger, ¿verdad? Sí, con cuchillos en las manos. Cómo eso tiene las repercusiones con Robin, con los demás de Batman Family. Eso fue una historia que duró un montón hasta que vuelve Bruce. Larguísima. Y también pues tiene su impacto. Quizás no es ni tanto como el de Superman. Yo creo que no sea tan importante como la muerte y retorno de Superman. Sí, pero también tuvo su impacto. Ni siquiera dentro del universo tuvo tanto impacto, yo diría, como la muerte de Superman, pero sí tuvo. Pero sí fue una historia importante que deben leer también para que la puedan ver cómo se desarrolló. Sí. Esas son las que tengo. Tenemos te fuiste noventoso full. Es que esa es mi época. Y tenemos, entre la lista que tiraste, tenemos 3 del gimmick noventoso de destruir héroes al momento, ¿verdad? De matarlos o decomisarlos para reemplazarlos con otro, que fue un gimmick realmente, pero en estos casos yo creo que son los mejores trabajados. Yo creo que fueron los primeros, los originales, sí. ¿No? De ahí todo el mundo empezó a hacerlo. Exacto. All right. So está muy buena esa lista para hacer recap, corillo. Tenemos, ay Dios mío, ya se me olvidaron cuáles eran. ¿Cuál era el 5? Emerald Twilight. Número 4 tenemos La muerte y el regreso de Superman. Número 3, Robin 2. De corazón, esa me gustó mucho. Esa es buena. Spider-Man Saga, que es es un Previously On. Ahí está. Exacto. Y Panic in the Sky. Esos son los 5. No están en orden de top, pero esas son 5 historias. 5 historias que deben leer. Si tú quieres conocer los cómics de los 90, esas son 5 buenas historias para leer. De lo mejorcito de esa época, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, mención honorífica a Superman for All Seasons y Justice League Year One y Nightfall. Entonces, para terminar, dame tus 3, 4 escritores favoritos y 3 o 4 artistas favoritos. Wow. Bueno, hay uno que lo voy a decir primero porque son las dos. Es escritor y es artista. Es más, son 2. Esos 2 los voy a decir primero. Es John Byrne, obviamente. Tanto como artista y como escritor. Y Dan Jurgens, tanto como artista y también como escritor, son mis 2 top. Obviamente son los 2 de Superman más bien conocidos, aunque John Byrne obviamente es un megastar desde X-Men y Fantastic Four. El ron que tuvo Wonder Woman también fue muy bueno. Esos son los primeros 2. Byrne ha tocado todo. Exacto. No hay cómic que ese tipo no haya tocado, es un dios. Obviamente, pues, Romita es otro artista de mi favorito. ¿O Junior? Senior. Junior me gusta, pero cuando estábamos en eso, Junior tenía un estilo distinto que no me encantaba mucho. Todavía, exacto. Cuando él empezó se parecía más al papá, pero obviamente sí. Romita, ya tengo 3 artistas, Kirby, obviamente, Kirby. Me gustaba mucho, también, ay Dios mío, el de Spectacular Spider-Man, Sal Buscema, papi. Sal Buscema, me gustaba mucho el arte de él. Ese era un duro. Brutal. Fíjate, Barciers es otro artista que me gustaba también mucho como dibujaba. Yo creo que ya dije 5, es que son tantos, es difícil. Pero obviamente Kirby primero. Ya. Kirby. Diría que Bernie Jurgens serían en ese orden. Y después te diría quizás Sal Buscema y pues vamos a decir Barciers, que fueron los que me llegaron. Que hay otros muchos, Pincel me encanta. McFarlane, o sea, es un montón de gente. Too many. Y escritores, además de Jurgens y Byrne, wow. Eso está difícil. Frank Miller, Frank Miller, obviamente. Y obviamente Alan Moore. Alan Moore es un dios. Ese tipo no se puede dejar fuera de ninguna lista de escritores de cómics. Mira si Alan Moore está cabrón.
que obviamente todo el mundo lo conoce por Watchmen y sus trabajos más grandes, pero una de las historias más famosas de Superman ever, ¿cuál es? La de Whatever Happened to the Man of Tomorrow, escrita por él, que es la última, que la que finaliza lo que es Pre-Crisis, el último, que de hecho dibujada por Kurt Swan, que fue el dibujante de Superman por todo el Silver Age, y es la que cierra ese libro y empieza entonces Byrne a tomar la batuta y con Man of Steel pues relaunches lo que es los mitos de Superman. Y esa historia está brutal. Brutal. Y tiene la otra que es la de For the Man Who Knows Everything también, que es otra historia brutal de Superman, que es Alan Moore. Y obviamente Alan Moore el tipo es un dios. Pero fíjate, quiero añadir ahí para finalizar a Mark Waid. Mark Waid para mí también es un excelente escritor que tiene una de las memorias, de mis mejores memorias de historias brutales de Flash, de Robin, de Justice League, ¿sabes? Mark Waid, excelente también en Spider-Man, y en Marvel también tuvo sus buenos cómics. So, yo creo que eso resume los mejores de esa época. Mark Waid regresa a mainstream, no sé si Marvel lo dice y pronto. Él estaba en Boom Studios y llevaba tiempo. Y hace falta, porque él es bien purist, él es un tipo como yo creo que en ese sentido. Y él nunca, a pesar de que tuvo mucho éxito en los 90, nunca se fue así full night, y sus historias eran bien core, tenían un heart, eran historias bien hechas, bien, ¿sabes? Con todas sus cosas bien puestas, y tenían un principio y un fin, un arc bien hecho, que tenía un significado. So, en ese sentido creo que es como Jeff Loeb. Exacto, Jeff Loeb. Tienen este vibe de lo que se escribía en el Silver Age quizás, pero con el twist moderno. Ajá. Pero no eran por ejemplo, tú te lees Torment o te lees Torment de McFarlane o Spawn era un revolú que nunca tú podías saber bien, ¿sabes? No era ese tipo escribían bien, que tú te decías, wow. Estaba bien escrito, no gimmicks, just story. No era el arte brutal, y aunque la historia no sirviera para nada, sino que cuando tú ves un nombre como ese, un Jeff Loeb, un Mark Waid, el mismo Jurgens, Byrne, te puedo hablar de Roger Stern también, que hacía buenas historias. Bueno. Hay muchos escritores buenos de esa época que no eran los gimmicky, flashy, boom, boom. Que fue algo de lo que jodió el mercado también. La explosión de Image Comics en su momento estuvo brutal. Mira, y yo pienso esto, a pesar de que es verdad la especulación de comprar para ganar y para tener dinero y para que yo compre esto ahora y valga después miles de pesos, si las historias que esa gente entró a leer hubiesen sido tan buenas como las que estos escritores que acabamos de mencionar todas fueran así, muchos se hubiesen quedado y no se hubiese caído. Exacto. Al contrario, hubiésemos tenido muchos más fans, pero lo que entraron a buscar y lo que leyeron realmente no los cautivó, porque eran historias que no tenían esa trascendencia ni ese cuidado al confeccionarla, y eso en parte también ayudó al crash después de los 90, y por eso no duró. Y ese gimmick, obviamente cómics es un medio visual, los artistas siempre van a ser importantes. Y es importante, si no te gusta el arte no lo vas a comprar tampoco, claro, pero tiene que haber un marriage. Exacto, y si te fijas, en las últimas épocas se ha vuelto más, hasta cierto punto, un medio de escritores, y los escritores son más ahora superestrellas que antes. Antes, para tú ser un escritor superestrella, tenés que ser escritor y artista. Ahora tenemos escritores que son escritores y son súper seguidos, ¿sabes? Y que mueven cómics. Tenemos un Donny Cates que está hoy día. El de Invincible, el de Walking Dead, ¿cómo se llama? Robert Kirkman. Hay una serie de escritores que son ahora lo que están moviendo la industria. Claro, las casas, ¿verdad? Están dañándolo con el relaunching y el 200 portadas, y pues eso es otro tema. Ese es otro tema, que está bien bueno, pero nada. Sí. Así que, gente, ahí lo tienen. Esos son los 5 cómics que todos ustedes deben leer, recomendados por Rolly. Antes de irnos, obviamente a ti te podemos conseguir aquí con nosotros. En todos los jueves estamos en Cultura Geek Live, si quieren saber más de eso. Rolly no solamente sabe de cómics, es un dios en lo que son las figuras, así que pueden ver su sección figurando. Algunas de las cositas que casi no enseño mis cosas, pero aquí hay algo de ellas. Los jueves en Cultura Geek Live, figureando con Rolly. Rolly, nada de esto pasa sin ti, así que thank you. Bueno, estamos juntos en esto, y es algo que me alegra tanto, que siempre pude compartir con mi hermano y tener ese bond, además de nuestro bond normal de familia, de ser hermanos y vivir en la misma casa, pero tener eso para compartirlo es una bendición que hemos tenido, ¿verdad?, la dicha de tener, y así va a ser siempre.
Yes. Así que, gente, déjenos saber a ustedes en los comentarios abajo qué les parecieron estas 5 recomendaciones, cuál de estos has leído. Vamos a continuar la conversación en los comentarios abajo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. No olvides también que ahora tenemos Patreon, nos puedes apoyar desde Patreon o comprar nuestro Cultura Geek merch en nuestra tienda que puedes accesar por culturageekpr.com. Y nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorito. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Yo soy Rolly. Nos vemos la próxima. Nos vemos.